Hola amigos, mi nombre es Franco Poblete y a continuación realizaré un tutorial de Java relacionado a los layouts a diseñar en NetBeans. El día de hoy veremos los layouts o distribuciones que tiene Java. En este caso revisaremos el diseño libre, el Absolute Layout, el Flow Layout, el Grid Layout y el Border Layout. Comencemos. Generaremos un nuevo proyecto en NetBeans, el cual tendrá por nombre ventanas distribuciones. Le pondremos ventanas dis. Aquí esto no lo vamos a ocupar. Generaremos un nuevo JFrame form y le pondremos layouts y finalizaremos. Bueno, tenemos nuestro formulario y ahora empezaremos a revisar los layouts que les había comentado anteriormente. Revisaremos en el diseño libre. Les comentaré un poco antes de revisar. El diseño libre permite que los elementos que nosotros tengamos en una ventana de Java mantengan una distribución relativa. Da igual el tamaño que tenga la ventana, siempre van a tener una distribución totalmente relativa. O más bien dicho de otra forma, los elementos se redistribuirán al cambiar el tamaño de la ventana. Lo que les decía es que NetBeans trae por defecto el diseño libre. En esta ocasión aquí situaremos una etiqueta y un botón para poder revisar lo que les comentaba anteriormente. Cambiaremos el nombre de la etiqueta. Cambiaremos el nombre del botón para tener mejores referencias. Ok, aquí tenemos el diseño libre que trae por defecto NetBeans. Vemos que nosotros podemos situar los botones donde queramos, las etiquetas y todos los elementos que nosotros queramos poner en nuestro formulario. Nos vamos aquí y ejecutamos nuestro programa. Vemos que se genera una ventana. Aquí nosotros dejamos nuestra etiqueta y nuestro botón. Sin embargo, al modificar la ventana, esta siempre va a mantener la posición que nosotros le dejamos, pero se va a mover acorde nosotros movamos la ventana. ¿Qué desventaja o problema existe con este diseño libre? Es que tenemos poco control sobre los elementos que se añaden en la ventana. Como vemos, dejamos los elementos en esta zona y al ejecutar disculpen, los objetos se mueven acorde yo muevo la ventana y pierde la forma. Se puede observar cómo a veces los elementos no se colocan en la posición que deseamos o cambian de tamaño de forma inesperada. Todo esto es debido a la necesidad de dichos elementos de mantener una distancia relativa con otros elementos de la ventana. Cuanto más elementos en la ventana yo tenga, cuanto más, no sé, botones yo quiera agregar, etcétera, más difícil será colocarlos usando el diseño libre. Esto es lo que viene por defecto en NetBeans. Ahora revisaremos el Absolute Layout, que son las posiciones absolutas. Ya tenemos nuestra etiqueta y nuestro botón y les puedo contar que el Absolute Layout se tiene que poner de esta forma. Se posicionan aquí en el navegador y sobre el JFrame ponen Set Layout y ponen Absolute Layout. ¿Qué es el Absolute Layout? El Absolute Layout define otra forma de situar los elementos en la ventana. En sí, la distribución del Absolute Layout permite que nosotros, los programadores, coloquemos elementos donde nosotros querramos, sin restricciones y sin tener en cuenta las distancias relativas que veíamos anteriormente en el diseño libre. ¿A qué me refiero con esto?
tenemos el Absolute Layout, tal como lo agregamos recién en el navegador, y lo ejecutaremos para que podamos ver qué es lo que sucede ahora. Un file, y vemos que nuestra etiqueta, nuestro botón está situado en esta esquina, y ahora al yo mover la ventana siempre se va a mantener donde yo la dejé, independiente yo agrande o achique mi ventana ejecutada. En sí, la ventana de definir la ventaja de definir esta distribución, que es el Absolute Layout, es la facilidad para colocar cada elemento en la ventana. No tendré los mismos problemas del diseño libre, que se movían cada vez que yo movía la ventana. Sin embargo, la desventaja es que los elementos no mantienen una distribución relativa respecto al tamaño de la ventana. Siempre se van a alejar, o a medida que yo mueva la ventana no van a mantener la distribución relativa respecto al tamaño de esta. Como vemos en la ejecución, los elementos son inamovibles aunque la ventana cambie de tamaño, lo que les decía anteriormente. Bien, ahora revisaremos la distribución en línea, que es el Flow Layout. Nos vamos aquí mismo al JFrame en el navegador y ponemos Set Layout y aplicamos Flow Layout. ¿Sí? Ven que inmediatamente cambió nuestro JFrame. Entonces, cuando ya aplicamos el Flow Layout, vemos que los elementos se han colocado uno detrás de otro. La etiqueta se colocó detrás del botón, o podría haber sido viceversa, pero aquí teníamos creada primero nuestra etiqueta. Se colocó uno detrás de otro, o se colocó en línea. Esto es lo que hace el Flow Layout. Lo que hace es fuerza a los distintos elementos a que se coloquen en fila. Una de las propiedades del Flow Layout se llama alineación, lo que comentábamos, y permite que los elementos estén alineados a la izquierda, derecha o centro. Determinado en lo que trae el Flow Layout es el centro, lo trae asignado por defecto, pero aquí podemos ver que encontramos la alineación izquierda y derecha. Y podemos ver y derecha. Por defecto es el centro, que es lo que trae predeterminado el Flow Layout. Seguimos revisando y lo ejecutaremos para que ustedes puedan ver cómo es que esto se ve. Aquí está. También, al igual que el diseño libre, va a variar a medida que yo mueva la ventana. Sin embargo, se mantendrá arriba y en el centro, como nosotros lo habíamos puesto, y siempre alineados, en línea. Ahora revisaremos el Grid Layout. A continuación veremos el Grid Layout. Me faltó comentarles algo del Flow Layout, disculpen. Como les decía, y como vemos cuando ejecutamos el Flow Layout, que lo volveremos a ejecutar, no permite controlar la posición de los elementos en la ventana, pero sí procura que los elementos estén siempre visibles, aunque la ventana se cambie de tamaño, como lo habíamos visto en el diseño libre, y les comentaba recién. Ahora, tras esa acotación, nos vamos a ver el Grid Layout. Nos vamos nuevamente al navegador, JFrame, Set Layout, y pondremos Grid Layout. Grid Layout. Bien, vemos que inmediatamente nuestro frame cambió de posición. Esta es la distribución Grid Layout. Esta distribución coloca los elementos en filas y columnas, como si formaran parte de una tabla. Aquí vemos que de inmediato se formaron unas columnas como una tabla. Ya
vimos cómo añadir, entonces les menciono que el Grid Layout cambia sus propiedades a filas y columnas y asigna distintas filas o columnas, como vemos aquí, a los componentes que nosotros ya tenemos. Por ejemplo, podemos ver que Grid Layout tiene columnas, tiene filas. Aquí modificaremos para que podamos verlo de mejor forma. Aquí modificaremos las filas. Pondremos 3 columnas y pondremos 2 filas. ¿Sí? Aquí vemos 2 filas y vamos a agregar botones para que logremos visualizar lo que les quiero comentar. Agregaremos otro botón y un botón aquí. Vemos que tenemos ya asignamos los botones y quedan asignados en filas y columnas gracias a nuestra distribución Grid Layout. Añadimos estos elementos para que podamos observar de mejor forma. Les comento también que en un Grid Layout los elementos están situados siempre en una casilla de la rejilla. Por ende, como vemos aquí, la etiqueta está en una casilla y los botones en casillas diferentes y cada uno asignado para cada botón. El programador, en este caso nosotros, no tenemos mucho control sobre la disposición de los elementos. Vieron que automáticamente los elementos fueron tomando posición a medida que yo los iba colocando. Vamos a ejecutar nuestro programa y vemos que estos automáticamente van tomando la forma y el espacio a medida que yo agrando o achico la ventana. Entonces los elementos siempre mantendrán la disposición de rejilla, pero tomarán la forma que adapte la ventana a la que yo vaya moviendo o modificando. Esa es la gracia del Grid Layout. Ahora revisaremos Border Layout. Nos vamos a Layout. Aquí en el navegador posicionamos Set Layout y ponemos en esta ocasión Border Layout. Automáticamente y mágicamente, al seleccionar Border Layout, los elementos se colocarán en distintas zonas, en este caso 5 zonas, que son la zona norte, sur, este, oeste y centro, que eso es lo que genera el Border Layout. El JFrame deberá contener en este caso solo botones para que podamos ver de mejor forma cómo se puede ver de mejor forma. Eliminaremos la etiqueta y agregaremos botones para que aquí vemos que tomamos las 5 formas, lo que comentábamos anteriormente: norte, sur, este, oeste y centro. Todo aquí, como lo habíamos dicho anteriormente, gracias a Border Layout. Ejecutaremos la ventana para ver cómo se visualiza esta distribución. Bien, aquí vemos cómo se visualiza la distribución y como lo veíamos anteriormente, también los botones, en este caso los elementos, se adaptarán a la forma en que yo modifique la ventana y siempre se irá modificando y adaptando. Si bien, nuevamente, los programadores no tenemos mucho control sobre la disposición de los elementos en esta ventana de distribución, sí sirve para poder colocarlos en las posiciones que nosotros estimemos convenientes, como comentábamos delante de los puntos cardinales en este ejemplo. Bien, es así como finalizamos este tutorial.
con la revisión de las distribuciones o layouts que podemos asignar en nuestras ventanas. Revisamos el diseño libre, el Absolute Layout, el Flow Layout y el Great Layout. Espero les haya gustado y nos vemos. Saludos.